quien se encargó de organizar esta reunión, esta sesión del día de hoy. Gaby, por favor, adelante. Magistrada, bienvenida, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Me voy a permitir leer un extracto del extenso currículum de la magistrada Larisa Ortiz. Ella es indígena náhuatl del sur del estado de Puebla, paisana. Es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Procesal Penal. Es especialista en Derecho Indígena. Cuenta con 30 años de activismo en promoción y defensa de los derechos de los pueblos y mujeres indígenas. Ella es integrante también del Movimiento Indígena Nacional. Es docente en diferentes espacios académicos, en los que destaca la Universidad Nacional Autónoma de México. Por más de 10 años se desempeñó como directora de área en visitaduría de capacitación de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal y es parte del sistema profesional de carrera en Derechos Humanos. Fue asesora de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y fue la encargada de aprobar el capítulo indígena de la primera Constitución Política de la Ciudad de México. En el año 2016 se hizo merecedora de la medalla Omeoxihuatl, otorgada por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal por 26 años en la promoción de los derechos políticos de las mujeres indígenas. De diciembre de 2018 a noviembre de 2020, fue secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes del Gobierno de la Ciudad de México. En diciembre de 2020 fue nombrada por la jefa de gobierno y ratificada por el Congreso de la Ciudad de México como la primera mujer indígena magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Magistrada, de verdad, un gusto escucharle. A 20 años ya de la reforma de 2001 y bueno, pues no me queda más que cederle el micrófono para escucharla. Gracias. Muchísimas gracias, estimada Gaby. Muchísimas gracias a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil, por esta importante y cordial invitación a compartir con ustedes pues unas reflexiones sobre esta que a mi parecer pues efectivamente es una de las reformas o propuestas de reforma a la Constitución de mayor alcance. Y bueno, pues nada más una pequeña precisión respecto a la presentación. A mí no me correspondió aprobar el capítulo, sino más bien participar en la elaboración de lo que hemos llamado el capítulo indígena en la Constitución local de la Ciudad de México, pero participaron infinidad de colegas y sobre todo pues los representantes, hombres, mujeres de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México y pues de comunidades indígenas residentes ya aquí. Bueno, pues si me permiten, yo quisiera compartir con ustedes una presentación que a propósito de esta plática, ¿cuál puede ser el impacto de esta reforma en nuestro país si consideramos al día de hoy el tema de la población indígena según el censo último que se realizó en el 2020? Actualmente todavía INEGI sigue sistematizando la información, pero podemos contar ya con ciertos números que nos pueden dar idea del alcance, como digo, justamente de lo que estamos hablando. Bueno, una disculpa, bueno, ustedes saben que siempre trabajar en línea nos mete a ruidos, espero que se esté escuchando bien, pero bueno, es la hora de todo el intercambio comercial en la colonia. Bueno, yo quisiera decirles que es muy importante identificar si la población indígena en nuestro país y también decirles que hay dos criterios hasta ahora para poder identificarla. Un primer criterio tiene que ver con que cuántas personas a estas fechas todavía hablan alguna lengua indígena. Pero también ya de unos años para acá se ha insistido mucho y INEGI lo ha retomado muy bien, que tiene que ver con también preguntarle a las personas si se autoascriben como indígenas y a qué pueblo en todo caso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que pues hoy en día se trata, cuando abordamos estos temas, también de ir reconociendo que somos producto de un proceso de colonización,
de conquista propiamente también, del cual todavía no acabamos de superar y que debido a estas dinámicas colonialistas y de conquista, pues la población indígena ha sufrido muchísimo pues actos de discriminación, de exclusión, de descalificación sobre lo que son en su vida colectiva e individual. Y bueno, pues uno de los aspectos en donde pues mayor impacto negativo se ha tenido, pues es justamente en el tema de las lenguas indígenas. De tal suerte que si bien hoy todavía se pueden identificar 68 lenguas a lo largo y ancho de nuestro país, pues también es cierto que a lo largo de estos 500 años de colonización y de conquista, pues han ido perdiendo y la gente cada vez habla menos sus lenguas. Pero aún así, pues se tiene este sentimiento de pertenencia, de pertenecer a un pueblo, a una comunidad indígena, aunque no hablemos o no se hable totalmente la lengua, o definitivamente ya no se hable nada, ¿no? Entonces vean ustedes que según el censo 2020, que se realizó el año pasado y muy accidentado porque pues justo se realizó cuando se declaró ya la pandemia en el mundo y en nuestro país, bueno, aún así se pudo realizar y vean ustedes los datos que nos arrojan. Tratándose de personas hablantes de alguna lengua indígena, pues tenemos identificados a nivel nacional 7.364.645 personas. Si eso todavía lo dividimos entre hombres y mujeres, vamos a ver que prácticamente están un 50%, pero sí nos vamos a encontrar, como incluso a nivel nacional, tratándose de hombres y mujeres no indígenas o en general, que las mujeres vamos a tener un poquito más de porcentaje. De tal manera que vean ustedes, tratándose de personas hablantes de alguna lengua indígena, pues hay más mujeres. En ese sentido, INEGI reporta 3.783.447 personas, mujeres, y 3.581.198 hombres. La población hablante de una lengua representa entonces el 6.14% por ciento del total de la población en México. ¿Cuántos dice INEGI que somos mexicanos, mexicanas a nivel nacional? 126 millones. Entonces vean ustedes que pues no es un dato menor. Ahora bien, tratándose de la segunda pregunta que tiene que ver con que no solamente hablas una lengua, sino te autoascribes, te asumes como parte de un pueblo o de una comunidad indígena, pues tenemos que hay un total de 23.229.089 personas que respondieron a esta pregunta que sí. Después vamos a ver incluso que esto mismo se repite para la población afromexicana. No tengo ahora el dato, pero tratándose de esta población, también se les preguntó muy particularmente si se autoascribían como parte de algún pueblo o comunidad afromexicana en el país. Y también es muy interesante porque pues refleja una cifra importante. Tratándose entonces del tema de la autoadscripción, podemos identificar que casi el 20% de la población nacional en nuestro país se asume como integrante de algún pueblo indígena. Entonces, si tenemos en cuenta estos indicadores, como decía al principio, podemos tener presente cuál puede ser el impacto directo de esta tercera reforma constitucional en materia indígena. Ahora vamos a ver de qué se tratan estas propuestas que ha habido y la que se está planteando, pero para mí era muy importante poderles decir que estamos hablando solamente en el tema de población indígena, pues de el 20% prácticamente de la población
general de nuestro país. Y digo que aún así estas cifras pueden ser, digamos, tomadas con reserva, porque ustedes saben que todavía muchísima gente indígena, a la hora de preguntarles si son indígenas si son indígenas, pues muchas veces van a responder diciendo que no, ¿no? Para no sufrir sobre todo, pues burlas, discriminación por asumir esta identidad indígena. Si a esto le sumamos todavía la población afromexicana, que tampoco es menor, digo, sí es prácticamente menor respecto a la población indígena, pero también es importante, pues ya estamos hablando, les digo, de un sector muy, muy importante de nuestro país. Bueno, rápidamente quisiera decirles que para entender y comprender esta temática indígena vinculada con el reconocimiento de los sujetos, pueblos, comunidades, desde el punto de vista jurídico, y entender también y comprender los diferentes derechos esenciales que tiene el sector, es muy importante también tomar en cuenta pues aspectos sobre todo históricos, de diversa índole, pero en este momento históricos, porque vamos a encontrar fechas emblemáticas que justamente van a permitir de alguna manera ir avanzando en este reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus derechos. Entonces tenemos aquí en la lámina una fecha muy importante, que es justamente 1492, cuando los historiadores coinciden en que llegaron a estas tierras continentales, pues esta expedición encabezada por Cristóbal Colón, y que a partir de allí pues se da conocimiento a Europa de que había estas tierras, estas formas de vida y sobre todo pues toda esta riqueza que se encontraba tanto material como inmaterial en estas tierras continentales. Y digo que es muy importante porque ustedes van a ver que justo 500 años después, o sea en 1992, cuando se conmemoraban estos 500 años, pues va a haber un quiebre muy importante, no solamente en México, sino en América Latina, sobre lo que hasta ese momento se había venido construyendo de manera oficial en la historia de nuestros países. Pero bueno, no me brinco 1521 porque justamente también va a ser una fecha muy importante en donde también los historiadores ubican que es el año en que definitivamente se derrota a los aztecas y a partir de ahí inicia formalmente la colonización y la conquista, pues en este caso que nos interesa, de estas tierras que hoy es nuestro país. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente 500 años después, o sea, en el 2021, el año que estamos viviendo, también se vuelve una fecha emblemática en la que en ese marco histórico se está proponiendo justamente esta tercera reforma constitucional. Bueno, es muy importante recalcar que justamente en 1992, cuando ya dije se conmemoraban los 500 años, hay importantes manifestaciones en toda América Latina. Bueno, y también me parece que en los países del norte, porque, bueno, pues los pueblos indígenas frente a estas conmemoraciones oficiales del encuentro de dos mundos, pues finalmente el enriquecimiento, digamos, por ejemplo, cultural de la población que ya existía, con quienes llegaron y demás, pues hubo fuertes voces de los pueblos indígenas en nuestro continente que pues venían a contradecir, ¿verdad? Decían que tenemos que festejar, que tenemos que celebrar, y pues en todo caso hagamos un análisis más objetivo porque pues depende desde qué ámbito tú estés analizando los temas, porque si lo vemos desde nosotros, desde nuestra perspectiva indígena, pues no tenemos absolutamente nada que celebrar, ¿no? Y bueno, pues había una serie de reflexiones muy profundas
muy importantes sobre no solamente había habido un genocidio de personas, sino hasta una muerte, digamos, en todos los sentidos, ¿no? Todo lo que significaba ser indígena, pues era mal visto, era rechazado, era excluido, era negado. Y por eso es que, bueno, ante estas protestas, les digo, en todo el continente, se dan manifestaciones de todo tipo, desde eventos en donde pues se destruían, por ejemplo, monumentos de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés y de algunos otros conquistadores en América Latina, y hay respuestas de los gobiernos a estas manifestaciones. Y bueno, aquí es donde nosotros en nuestro país ubicamos lo que yo llamo la primera reforma constitucional indígena, que promueve el entonces presidente Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, para reformar por primera vez la Constitución en este sentido, particularmente el artículo 4 de la Constitución, en el que se agrega un párrafo con la leyenda de que en este país se reconoce por primera vez su composición pluricultural y se reconoce que esta diversidad cultural que existe en el país se basa esencialmente por la existencia de los pueblos indígenas que lo constituyen. Pero es, como dijeron en mi pueblo, absolutamente todo, ¿verdad? Punto, que se acabó. Es decir, que no se entra a, por ejemplo, definir qué es un pueblo indígena, a establecer cuáles son estos derechos que pueden tener estos pueblos, cómo se vinculan estos pueblos con la sociedad en general. No se dice absolutamente nada. Y si por el contrario, también hay una reforma constitucional respecto al artículo 27, que eso, desde mi punto de vista, creo que hizo un colapso, porque mientras tratándose del reconocimiento de los pueblos, solamente se hace este reconocimiento a la diversidad cultural que representan, pero del otro lado, respecto al artículo 27, pues hay grandes disposiciones que implican grandes impactos, como por ejemplo legalizar los latifundios, frente ante los cuales se venían manifestando, organizando y pues imponiéndose los pueblos en las diferentes instancias agrarias, ¿no? Aquí, por ejemplo, se crean, por ejemplo, los tribunales agrarios para dar cabida, digamos, a estos juicios que tenían décadas que no se podían resolver en otras instancias, pero a la hora de modificar, por ejemplo, los límites de la pequeña propiedad y extenderlas, multiplicarlas por más, pues lo que hace es que, por ejemplo, muchos casos, pues ya se sobreseen porque pues se quedan sin materia. Por ejemplo, a la hora que están defendiendo, digamos, la recuperación de sus tierras, porque pues estaban indebidamente en manos de pequeños propietarios que estaban en contra o estaban de manera inconstitucional poseyendo esas tierras porque violentaban las disposiciones constitucionales del 27, pues resulta que de un día para otro pues se quedan sin materia. Esto más diversas situaciones que podemos nosotros identificar desde ahora, pues hacen que pues haya este levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, 2 años después o poquito antes de 2 años, 1 de enero de 1994, con pues justamente un planteamiento que va a llamar la atención no solamente de la sociedad, como todos sabemos, de Chiapas, indígenas y no indígenas, sino de todo el país e incluso de todo el mundo, ¿no? Todos los reflectores prácticamente se vienen a estos pequeños lugares de la selva lacandona en Chiapas para poner atención a los planteamientos que estaban haciendo, no tanto por, digamos, la declaratoria de guerra hacia el Estado,
sino porque lo que se estaba planteando en ese momento, pues nadie podía decir que no era cierto, que no eran demandas legítimas, demandas históricas de no, digamos, no solo de la historia reciente, sino pues que venía por siglos insistiéndose en pues reconocer a los pueblos, reconocer su diversidad, ser parte integrante cabalmente de este país, y para ello, entre otras cosas, pues se plantean diferentes mesas de diálogos, como ustedes saben, se plantearon diferentes mesas. Una de ellas, la primera, y que después pues no pasó de esa porque se rompen en algún momento ya las negociaciones, pero se empieza a plantear cómo podría hacerse estos cambios profundos, estructurales en el país, para que las cosas realmente cambiaran respecto a los pueblos. Así es como se llega a 1996 con esta firma de los llamados Acuerdos de San Andrés, que son resultados de apenas de 4 mesas o 5 mesas de negociaciones, en la que, entre otras cosas, esencialmente estaban planteando una reforma constitucional seria, amplia, que realmente permitiera, como digo, estas transformaciones estructurales para dar cabida a un sector, o como decimos en el derecho, a un nuevo sujeto colectivo de derecho en la vida nacional en todos los aspectos, pero además que se incorporara no solamente como hasta todavía se viene haciendo, en donde por un lado están los pueblos indígenas viviendo con sus propias circunstancias de sobrevivir, y por otro lado, pues la población en general. México se ha declarado como un país pluricultural, es decir, tiene una diversidad de culturas, y últimamente como intercultural. Pero esa intercultural, esa convivencia entre culturas, no ha sido, digamos, de la mejor manera, porque hay una asimetría en donde unos poseedores de una cultura que se ha identificado como la principal en el país, pues sigue imponiendo, por ejemplo, su cosmovisión de lo bueno, de lo bonito, que, por ejemplo, o la visión de desarrollo que debe de existir en el país, sin considerar que justamente la diversidad cultural implica conocer al otro en su diversidad y reconocerlo, respetarlo y pues ir construyendo esta interculturalidad de la mejor manera, en donde no hay un sector cultural más importante que otro. Entonces, bueno, viene este planteamiento de los acuerdos de San Andrés, se firman y se empieza a construir justamente lo que yo llamo la segunda reforma constitucional. Esta reforma que finalmente, pues vean ustedes, se firma estos acuerdos y estos compromisos, entre otros, la construcción, elaboración y demás de la segunda reforma constitucional en el 96, y es hasta el 2001 que ya se plantea un proyecto de iniciativa que se va a discutir en el Congreso de la Unión, y después pues tendría que pasar por las legislaturas locales para que finalmente pues pudiera hacerse las modificaciones correspondientes. Y en ese sentido, pues se plantea justamente eliminar lo que decía el artículo cuarto, y concentrar en el artículo segundo todo lo relacionado con el tema indígena. Vean ustedes que esto va a ser también un tema muy importante, porque en esta tercera reforma que se está planteando en estos días, no solamente se quiere ampliar, digamos, el reconocimiento de los sujetos y de sus derechos, sino también trabajar esta reforma con una visión transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que no se quiere que en adelante solo sea, por ejemplo, un artículo el que considere los temas indígenas, ¿no? Porque si no, seguimos con esta lógica de por un lado los indígenas y por otro lado los demás.
Tampoco se quiere que en adelante, por ejemplo, haya una sola institución, ya sea a nivel federal o a nivel local, que se encargue de los indígenas, como hasta ahora en muchos lugares ha sucedido, así como, por ejemplo, tratándose de políticas públicas, pues muchas veces, o para atender demandas ya muy específicas de los pueblos, pues siempre está esta tendencia de decir, que se vaya a la Secretaría de Pueblos Indígenas, al Instituto de los Pueblos Indígenas o de Asuntos Indígenas, y lo demás pues sigue caminando, digamos, su camino normal. Entonces vean ustedes que aquí en la segunda reforma justamente se repite este tema de todo se concentra en el segundo y lo demás pues tiene que ver con la vida prácticamente nacional de los demás. Cuando se plantea esta propuesta, pues inmediatamente quienes estuvimos, porque a mí me tocó estar muy de cerca de este proceso, al igual que muchos colegas que ahora están justamente en varias instituciones de atención y de trabajo con los pueblos indígenas en el país a todos los niveles, pues identificamos que aún con lo que se había trabajado, pues no se estaba retomando todo lo que se había planteado en esta primera mesa de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Por eso es que incluso en esta tercera reforma se van a retomar varias cuestiones que no quedaron en este segundo momento. También es muy importante decirles que pues se habló, se cabildeó, como se dice, muchísimo esto con el Congreso de la Unión, con los diferentes partidos, para decir, oigan, necesita que vaya más reforzada esta propuesta de reforma, porque no se está planteando tal o cual tema, ¿no? Ahorita lo vamos a retomar, por eso no lo quiero abordar en este momento. Pero bueno, no, me parece que las posiciones políticas de en ese momento pues no permitieron que se agregara nada más. Y bueno, pues ese texto prácticamente es el que hoy conocemos en el segundo constitucional. En los últimos años ha habido pequeñas reformas a este artículo segundo, pero bueno, prácticamente es el mismo que se aprobó hace justo 20 años. Sin embargo, también, digamos, el movimiento indígena nacional no se quedó con esta idea de que pues era incompleta y que el Congreso pues debía de hacer su trabajo legislativo todavía mejor, sino que viendo que finalmente se vota en el Congreso, se aprueba la propuesta de la iniciativa de reforma, también hay diálogo con el entonces presidente de la República, que es Vicente Fox, para que en todo caso no publicara esa propuesta y la regresara y casi que se volviera a insistir en que debía de ir más completa. Tampoco hay no hay una respuesta favorable y se publica finalmente. Antes de que incluso se publicara o en esos momentos, también a una serie de abogados se nos ocurrió darle participación a la Suprema Corte de Justicia. Y en aquellos años, pues, esta figura de las controversias constitucionales casi era un tema novedoso. Y pues hicimos un ejercicio para hacerle llegar a la Honorable Suprema Corte de Justicia un ejercicio en donde en mi municipio, que fue el primer municipio de Molcajac, allá en Puebla, presentamos la primera controversia constitucional para plantearle a nuestro máximo órgano de justicia en México que era muy importante la intervención de ellos para que desde esa visión judicial se pudiera reconocer que había hasta cierto punto en este proceso una invasión de competencias entre, o más bien frente a los municipios indígenas, porque no habían sido considerados en este proceso de reforma, y particularmente considerando que eran municipios indígenas, pues no se les había dado intervención y no se había no se había garantizado particularmente o específicamente el derecho a la consulta a la que ya se tenía de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ya tenía
tiempo de vigencia aquí en nuestro país, pero que prácticamente nadie conocía en ese momento. A esta controversia, en cuanto pues, se da a conocer, muchos más municipios indígenas en el país preguntaban cómo hacer para que también hicieran pues sus manifestaciones correspondientes a la corte. Me acuerdo que pues también parece que tiene mucho tiempo, pero no es así, 20 años, pero en aquel entonces no estaba tan desarrollado todo el tema del internet y las redes, etcétera. Y me acuerdo que, bueno, pues subimos ahí la posibilidad de que en un correo se difundiera. Y bueno, pues el impacto fue tan importante que, pues vean ustedes, 330 controversias recibió finalmente la Suprema Corte, de igual número de municipios indígenas de nuestro país. Y bueno, pues la historia termina donde se sobreseen todos estos juicios, porque en ese momento, desde mi punto de vista, creo que no se comprendió lo que se estaba planteando. Y lo digo ahora porque no es un tema, no lo planteo porque yo participé o porque mi municipio o porque fueron muchas controversias, sino porque hoy en día, 20 años después, nuestra Suprema Corte de Justicia, en muchos casos que han ocurrido, que ya ha conocido durante estos 20 años, ha ido pronunciándose poco a poco, de tal suerte que pues hemos conocido últimamente sentencias en donde incluso ha declarado inconstitucional, por ejemplo, reformas constitucionales locales, si previamente no han sido consultadas con los pueblos indígenas de las entidades federativas de que se trate, por poner un ejemplo. Y tan hemos aprendido la lección que 20 años después, justamente esta tercera reforma constitucional, por lo menos tiene 2 años que se viene construyendo con los pueblos y con las comunidades. Y lo quiero recalcar porque en este proceso nos ha tocado pues darle seguimiento también y me he encontrado con estas opiniones que a veces se reducen a decir es que no ha habido consulta previa, libre, informada. Y lo que yo a veces digo es, más allá de garantizar este derecho fundamental, es que todavía ha habido un proceso mucho más garantista, que es construir la reforma con los pueblos, como vamos a ver más adelante. Bueno, así es que, bueno, pues justamente ahora llegamos a esta tercera pues iniciativa, que esperemos que también llegue a ser una reforma constitucional. Y como decía al inicio, pues tenemos una fecha emblemática, por lo que ya había comentado, 2021. En este año se están conmemorando los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan y ustedes verán que hay eventos al respecto. Al mismo tiempo, en este año se están conmemorando los 500 años, como ya dije también, del inicio de la conquista y de la colonización de estos territorios que hoy conocemos como México, ¿verdad? O Estados Unidos mexicanos. Al mismo tiempo, este año se conmemora los 200 años de la consumación de la independencia de España. Perdón, yo siempre hago esta precisión porque de repente siempre decimos la independencia de México y yo digo que en aquellos años pues no existía México, entonces no podría haber habido una independencia de México, sino más bien pues era una independencia respecto de España, ¿verdad? Bueno, este mismo año también, pues como ya lo hemos venido comentando, pues se cumplen 20 años de esa segunda reforma constitucional. Muy bien. Decirles antes de entrar en la materia de lo que plantea propiamente ya la iniciativa, decirles, como también ya he comentado, que estos trabajos iniciaron en el 2019 bajo la conducción del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que dirige nuestro hermano indígena Ayuk o Mije, Adelfo Regino, a quien le mandamos un cordial saludo, y a todo su equipo, que nos consta que, bueno, pues han hecho no solamente de este tema un trabajo excepcional, sino, bueno, todos los trabajos que les ha correspondido hacer como, pues, instancia encargada de vigilar, garantizar
que los derechos fundamentales pues vayan implementándose en todo el país. Bueno, ¿y cómo inicia justo estos trabajos de la iniciativa? Pues mediante una consulta nacional. Una consulta nacional que hasta antes de junio, porque en junio de este año inició una última fase de la consulta, 27,000 personas, con una participación de 9,618 mujeres, es decir, el 35,6% de quienes participaron en ellos, pues han sido mujeres, para visibilizar justamente pues la participación de las mismas. Bueno, y también es muy importante el dato de que participaron propiamente autoridades indígenas tradicionales, 14,349. Muy bien. Después de todos estos foros y el foro nacional, hubo un gran trabajo de sistematización de los resultados de todos estos eventos, de diálogos, de tal manera que arrojó 16 temas que no podían dejarse de plantear en esta iniciativa. También es muy importante decir que para coadyuvar en la elaboración de esta iniciativa, se instaló un comité técnico de expertos y expertas, integrado por 25 hombres y mujeres, entre ellas su servidora, quienes nos encargamos ya de discutir, analizar, no solamente entre nosotros, sino con diferentes instancias de gobierno y de otras instancias como diputados federales, locales, y otras personas que han estado interesados. También aquí es muy importante decir que la Secretaría de Gobernación pues ha estado presente, otras secretarías como la Secretaría de Cultura Federal, la Secretaría, por supuesto, de Bienestar y otras dependiendo de los temas que se han estado abordando. De tal suerte que resultado de esos trabajos, pues es esta propuesta de iniciativa que se trabajó en varias sesiones entre junio de 2019 y enero del 2021. Este documento, no obstante que pues, se ha cuidado sobre todo ciertas técnicas jurídicas, es el documento que a partir de junio se fue nuevamente a consulta con los pueblos y comunidades de nuestro país, incluso en la comunidad que vive en Los Ángeles y que recientemente acaba de terminar este ejercicio. Ustedes pueden revisar en la página del INPI el calendario de todas estas sesiones que se realizaron. También fueron me parece que más de 54, no estoy segura si son 57 finalmente, diversos foros regionales que se hicieron con también autoridades tradicionales esencialmente, pero aquellas personas que también fueron nombradas como en este comité de seguimiento. Es decir que a la par de crear este comité técnico de expertos, se creó una comisión de seguimiento integrada por hombres y mujeres indígenas que fueron saliendo de los diferentes foros regionales y que desde que se nombraron, pues han venido dando seguimiento a todo este proceso. Muy bien. ¿Cuáles son entonces los objetivos de la reforma? Bueno, podríamos decir que un objetivo pues es establecer las bases y los principios constitucionales para transitar de un Estado-nación a un Estado plurinacional o pluriétnico, en el que se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como partes constitutivas de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros, por ejemplo, yo cuando fui formada en la UNAM como abogada, pues siempre se nos enseñó que México, nuestro país, era un estado al que le correspondía una sola nación, ¿no? Todos éramos mexicanos y mexicanas, la misma cultura y pues todos íbamos, digamos, a la par en la construcción de nuestros procesos de desarrollo. Pero con el tiempo, pues y a insistencia, aquí hay que decirlo, de los propios movimientos indígenas en el ámbito sobre todo internacional, se fue reconociendo poco a poco
que nuestros países, sobre todo, bueno, yo creo que en todo el mundo así se ha planteado, pero ahora me quiero referir solamente a nuestro continente. En nuestros países, en América, poco a poco se ha ido reconociendo que este planteamiento tendría que tener una revisión porque resulta que al interior de los países no existe justamente solo una cultura que nos da una sola nación, sino, pues como ya decíamos, pues una diversidad de culturas que portan diversos sujetos colectivos que desde la antropología se les ha llamado etnias, desde la sociología se les ha llamado naciones y desde el derecho se les ha llamado pueblos indígenas, ¿verdad? En otros países, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, otros países en nuestro continente, en sus constituciones ya reconocen plenamente esta situación y reconocen que son países plurinacionales, ¿verdad? Aquí en nuestro país traemos una cultura todavía que no nos permite hacer un planteamiento así. Todavía nos parece que falta mucho socializar y por eso de verdad agradezco infinitamente esta invitación de la Barra Mexicana para poder dialogar con colegas que se desempeñan en todos los ámbitos del derecho para ir trabajando y consensuando estos temas que no ponen en peligro ni la unión de nuestro país, por el contrario, fortalece la unidad en su diversidad, pero que hoy en día todavía cuesta un poco de trabajo comprenderlo. Pero entonces esta iniciativa plantea apenas las bases, apenas los principios de lo que pueda llegar en algún momento a ser un Estado plurinacional o pluriétnico. Lo que en este momento se está planteando es consolidar nuestro Estado pluricultural, intercultural, en donde se le dé un reconocimiento pleno de existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Un segundo objetivo hemos identificado puede ser construir una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas y afromexicanos, basado justamente en el reconocimiento, en el respeto y en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Esto en contraposición a ¿qué? En contraposición a una política y a una relación histórica entre el Estado y los pueblos, en donde ha habido una visión tutelar, en donde se ha pensado que los indígenas pues no saben ni qué quieren de su vida, no tienen las capacidades, no tienen los conocimientos, están en un grado de incivilidad que pues todos en una actitud de bonanza, pues hay que ayudarlos, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, no se nos vayan a acabar de extinguir, ¿no? Entonces nosotros pensamos que debe cambiar esa posición y este planteamiento de la nueva relación es un planteamiento que también quedó desde los acuerdos de San Andrés, que como todos sabemos, pues fueron las negociaciones entre el gobierno federal, el EZLN, pero detrás del EZLN estaban asesores, hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, que justamente desde ahí ya se venía planteando el tema de no queremos más una posición tutelar en donde pues se siga considerando a los indígenas deficientes en todos los sentidos, por lo cual tenemos que seguir hablando por ellos, tenemos que seguir pensando por ellos, tenemos que seguir decidiendo por ellos, porque pues en realidad no saben ni para dónde van. Un tercer objetivo es crear las condiciones necesarias para resolver los graves problemas de marginación, de pobreza, de exclusión, de discriminación y racismo que todavía hoy en día viven, sufren y pues se están enfrentando todos los días, ¿verdad? O sea, estamos hablando de propuestas que puedan modificar estructuralmente nuestros sistemas de vida nacional. Ahora vamos a ver un poquito los contenidos al respecto. Bueno, y finalmente podemos identificar como un cuarto objetivo que esta reforma viene a sumarse al actual proceso de transformación de la vida pública de México.
Se ha hecho un planteamiento desde la nueva administración del gobierno federal a una cuarta transformación. Y en ese sentido, el Movimiento Indígena Nacional se suma a este planteamiento y por supuesto que dice, si va a haber una cuarta transformación en muchos temas, el tema indígena no puede quedar fuera, como ha ocurrido históricamente en todas las demás reformas o transformaciones que ha sufrido o que ha vivido para bien nuestro país, porque, pues, como hemos constatado, se transforman muchas cosas, pero el tema indígena vuelve a quedar en un estado marginal. Entonces, esa es la propuesta y, digamos, el alcance que se está planteando esta iniciativa. Rápidamente decirles cuáles son estas, algunas de las características de la reforma. Uno, pues habíamos comentado que se pretende que sea una reforma integral. La propuesta ahora considera un conjunto de 16 temas que, como dije, salieron de estos foros regionales con derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Se pretende que esta propuesta interrelacione con otros planteamientos que ya están en la Constitución para que realmente se garantice una implementación en el ejercicio de los derechos. Transversal, como ya lo comenté, se está proponiendo modificar 15 artículos de la Constitución federal, tanto en la parte dogmática como en la parte orgánica, para reconocer primero a los pueblos y comunidades como sujetos de derechos y luego pues agregar derechos nuevos y otros consolidarlos que ya están reconocidos, pero hay que consolidarlos. Y también es muy importante esta característica intercultural. Estamos planteando principios, conceptos que reflejan las visiones, tomando en cuenta estas lógicas culturales de los propios pueblos indígenas, es decir, construirlo no desde un escritorio y desde una cosmovisión, digamos, pues culturalmente como también se ha conocido como occidental o nacional, sino desde la visión de ellos, cómo lo están planteando. Y en este sentido, pues vamos rápidamente a los 16 temas que se están planteando y algunos temas que considero que es, digamos, el núcleo esencial de cada uno de los temas. Decirles que si ustedes gustan, en la página del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pueden ustedes bajar, pues, este documento, no sé si se alcanza a ver, bueno, es un libro, de hecho, es un libro de 280 páginas. Esta es la iniciativa, les quiero decir. Déjenme ahora decirles con exactitud, con una exposición de motivos de 246 páginas. Fíjense que cuando nosotros discutimos la propuesta y la iniciativa, claro que era muy importante, por supuesto, el texto propiamente que se propone modificar en cada uno de los artículos. Pero muchos fuimos de la idea de que hubiera una exposición de motivos tan amplia que no quedara duda de por qué se está planteando incluso cada uno de los términos, cada una de las propuestas a modificar, desde diferentes ámbitos, desde el histórico hasta el antropológico, el sociológico, el de indicadores, como hicimos un ejercicio al inicio de esta presentación, de tal suerte que quienes quieran profundizar sobre esto, y no solamente eso, sino sumarse desde ahora, la invitación es a sumarse a impulsar esta iniciativa, pues pueden bajar el libro de manera digital y se van a encontrar, como les digo, pues toda esta exposición de motivos, sino pues el texto mismo, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, ya está la propuesta de decreto y particularmente lo que se pretende modificar en cada uno de los artículos. Lo que ustedes vean en negrito o en letras negritas es lo que se pretende adicionar, modificar o cómo quedaría el texto frente a los textos que ya están hoy vigentes en nuestra Constitución. Entonces, vámonos rápido porque tengo 5 minutos o 10 minutos para concluir. Tema número 1.
pueblos y comunidades indígenas como sujeto de derecho público. Todos sabemos, como abogados, abogadas que somos, que si nosotros no identificamos al sujeto de los derechos, ¿cómo podemos hablar de derechos? ¿Me explico? Primero tenemos que identificar quién es el sujeto, quién es la persona física, jurídica, que tendrá o tiene los derechos a ejercer. Entonces, lo primero que se plantea es justamente una modificación que reconozca a los pueblos y a las comunidades. Ustedes saben, y si no, ahora recordamos la diferencia entre pueblos y comunidades, porque a veces se utiliza de manera como sinónimos, es que el pueblo, pues, viene siendo la etnia, ¿verdad? La nación o este sujeto colectivo mayor que el artículo 2 actual ya lo define como aquellos pueblos que derivan de los que ya existían antes de que iniciara la conquista y que mantienen total o parcialmente sus instituciones de toda índole, ¿verdad? Sociales, culturales, económicas, etcétera. Y las comunidades vienen siendo las localidades o vienen siendo estos pues eso, las unidades que van conformando a los diferentes pueblos, ¿verdad? Entonces vean ustedes que se plantea que en el artículo 2, en el párrafo 7, haya este reconocimiento textual de que los pueblos y comunidades, tanto indígenas como después vamos a ver afromexicano, sean considerados, sean reconocidos como sujetos colectivos de derecho público, muy importante, con personalidad jurídica. Esto, desde mi punto de vista, es el núcleo de esta propuesta. ¿Por qué? Sería muy largo comentar, pero ustedes saben que incluso, pues para que ellos puedan obtener algunos recursos para desarrollar proyectos, pues se tienen que constituir en asociaciones civiles porque no tienen personalidad jurídica. Ya ahí ha habido una discusión permanente porque de repente asociaciones civiles pueden tener más recursos que incluso una comunidad completa indígena o afromexicana. Entonces, esa es la primera propuesta. Y ahí mismo, pues, se pretende que se reconozca su capacidad de recibir y administrar recursos presupuestales de forma directa. Este es un ejercicio que incluso ya se está haciendo en el estado de Oaxaca por la administración federal actual, en donde a través de estos proyectos de los caminos rurales, pues ya se está entregando recursos a comunidades, a municipios indígenas, de manera directa, ¿verdad? Pero necesitamos que la Constitución reconozca esta capacidad plenamente para que se pueda implementar en todo el país. Y la propuesta es que pueda haber una modificación justo en el artículo 115, en la fracción 11 y en el artículo 2, párrafo 7. Bueno, como dije hace rato, pues esto va a ser muy importante e incluso se tendrá que ir trabajando en una especie de catálogo de pueblos y de comunidades indígenas, porque hoy en día no se sabe con exactitud, por ejemplo, cuántas comunidades indígenas existen en el país. Sabemos hasta ahora que hay 68 pueblos, un pueblo afromexicano, y se calcula que existen 25,000 comunidades indígenas, pero hasta el día de hoy no existe. En el momento en que esto se reconozca, pues va a implicar necesariamente hacer los trabajos necesarios para poderlos identificar. Segundo tema, libre determinación y autonomía en diversos o distintos niveles y ámbitos. Ese es un tema que ya se reconoce en la Constitución, en el artículo 2, pero es muy importante ir reconociendo ciertas instituciones para ir consolidando. Por ejemplo, la Asamblea General que llevan a cabo diversos pueblos y comunidades y otras instituciones colectivas de decisión, nos parece que es muy importante que se reconozcan como esa máxima autoridad, tal como se reconocen en los propios pueblos, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que a la hora de entrar en interlocución con ellos, se sepa de quienes no saben, digamos, mucho sobre esto, pero van a entrar en interrelación, que no pueden llegar a tomar decisiones con unas cuantas personas, sino que necesariamente, dependiendo del tema, pues puede intervenir o tendrá que intervenir necesariamente hasta la asamblea
de manera conjunta en una comunidad. Bueno, ¿qué más se plantea? Bueno, que pueda haber asociaciones regionales de municipios y de comunidades indígenas a las cuales también se les pueda reconocer personalidad jurídica. Se plantea el reconocimiento de los sistemas normativos que llevan a cabo para la resolución de sus conflictos. Y algo muy importante, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero desde ahora en esto de la libre determinación ya se incorpora un término muy importante, que es un término incluso reconocido a nivel internacional, que es el de los territorios. Es decir, no solamente los pueblos cuentan con tierras, sino incluso con territorios, entendido como todo este hábitat en donde hay no solamente animales, plantas o sus propias tierras de cultivo, sino todo lo que implica un hábitat, por ejemplo, ¿no? Tercer tema, que es muy importante, todo lo que tiene que ver con explicitar derechos de las mujeres indígenas. Ya ha habido muchos avances al respecto sobre los derechos de las mujeres en general, pero quienes han participado en estos procesos piensan que sí es muy importante garantizar plenamente desde la Constitución la participación en condiciones de igualdad frente a los hombres de las mujeres indígenas en todos los ámbitos. Particularmente insisten mucho en la garantía sobre el derecho de participación y representación política, en garantizar el acceso a la educación en todos los niveles. Este tema muy importante que salió en todos los foros, que es reconocerles el derecho a poseer, a la titularidad y al aprovechamiento de la tierra, porque hoy en día siguen siendo mayoritariamente hombres quienes son titulares de tierras en sus comunidades. Por supuesto, pues el tema del derecho a una vida libre de violencia, discriminación y racismo, y garantizar el acceso a la justicia con una perspectiva intercultural. Por ejemplo, si es necesario, pues que haya intérpretes, mujeres, que ayuden a facilitar este acceso a la justicia, pues debe de garantizarse en todo el país. Artículo cuarto, particularmente hacer un adicional para proteger a la niñez, a la adolescencia y a la juventud indígena migrantes o en movilidad, ya sea al interior del país o fuera del país, ¿no? Pues particularmente sabemos las condiciones que luego viven en otros lugares a donde llegan a trabajar, por ejemplo, como jornaleros, o definitivamente se van a otros países y pues a veces se descuidan este tema de la atención muy particular de la niñez, porque pues ahí se puede perder también la identidad, que es un tema muy importante. Bueno, garantizar una vida libre de todo tipo de exclusión, discriminación y violencia también. Y vean que hay ciertos temas particulares que parecen dar también un agregado relevante. Por ejemplo, que desde la Constitución se prevea la necesidad de realizar medidas para evitar las uniones, matrimonios y embarazos a temprana edad. Hay un tema muy, muy particular con las mujeres indígenas muy jóvenes, pues que todavía son niñas o están en la adolescencia, y pues sí es un tema que hay que prevenir, ¿no? Evitar las uniones o matrimonios a muy temprana edad o los embarazos también en temprana edad, ¿no? Siempre respetando la perspectiva intercultural, pero también dando opciones para que no termine siendo esta la única opción, en este caso de niñas y niños indígenas, el de matrimoniarse, ¿verdad? Y pues embarazarse a muy temprana edad, pues porque todos sabemos que aunque quisieran salir adelante lo pueden hacer, pero pues eso puede ser un obstáculo, digamos, para poder desarrollarse en lo personal. Quinto tema, el pueblo afromexicano y el reconocimiento de sus derechos fundamentales. Se pretende que al igual que el concepto de pueblo indígena, se agregue el concepto de pueblo afromexicano, entendiendo, bueno, y de comunidades afromexicanas, entendiendo como aquellas que descienden de poblaciones africanas, que fueron trasladadas por la fuerza o se asentaron en el territorio nacional desde la época colonial y que tienen formas propias de organización social, económica, política y cultural, aspiraciones comunes y que afirman libremente su existencia como comunidades culturalmente diferenciadas a todos los demás, ¿no?
Y bueno, al mismo tiempo, como dije, se pretende que se les reconozca también como sujetos de derecho público. Y bueno, pues se reconocen otro conjunto de obligaciones muy parecidas a la de los pueblos indígenas. Sexto tema, tierras, territorios, recursos, biodiversidad, medio ambiente de los pueblos indígenas. Y bueno, para reforzar esto que de alguna manera ya se reconoce actualmente en nuestra Constitución, pues es, como les digo, definir, por ejemplo, el concepto de territorios, proteger, por ejemplo, preservar todo lo que tiene que ver con sus recursos genéticos, por ejemplo, y el tema de biodiversidad. Se plantea también, por ejemplo, promover la agroecología, que es un tema muy importante porque es reconocer, rescatar, respetar y promover las técnicas, por ejemplo, de cultivo que las comunidades indígenas todavía preservan en muchos lugares, frente a tecnologías que podríamos considerar desde otra perspectiva como innovadoras, tecnológicamente avanzadas, pero que de alguna manera pues van también pues chocando con estas formas culturales de pensar y porque también tienen una razón de ser, ¿no? Porque a veces frente a estos procesos, no sé, de utilización de químicos en los procesos de producción, pues hay comunidades que siguen resistiendo para que sus granos, por ejemplo, no se contaminen, que sigan siendo lo más natural posible, etcétera. Entonces hay todo un tema ahí de trabajo, de reconocimiento y de trabajo. Séptimo tema, sistemas normativos y el reconocimiento de una coordinación con el sistema jurídico nacional. ¿Qué se pretende? Esto que ya dije, que se reconozcan los sistemas normativos mediante los cuales las propias comunidades resuelven y han resuelto históricamente sus conflictos internos, pero al mismo tiempo, como desde la Constitución se establecen principios como pluriculturalidad, interculturalidad o pluralismo jurídico para reconocer estos sistemas y también para establecer ejercicios de coordinación con la jurisdicción indígena, las reglas de coordinación digamos, para medios de impugnación, de tal suerte que se reconozca lo que se decide en las comunidades en términos de resolución de conflictos y se validen o se vayan pudiendo modificar mediante el sistema judicial que ya existe, pero esa pensamos que puede ser una manera muy particular de integración justamente de estos diferentes sistemas de resolución de conflicto que se ha llamado pluralismo jurídico mexicano. Tema 8, participación y representación de los pueblos en las instancias de decisión. Uno, se plantea que los pueblos comunidades puedan elegir a sus autoridades por sus propios sistemas normativos, eso quiere decir sin partidos políticos, que pueda haber candidaturas independientes, que se garantice representación política en la Cámara, en las dos cámaras del Congreso de la Unión, en las legislaturas estatales, por diferentes, digamos, sistemas, pero que sí haya presencia, porque como dijimos al inicio, estamos hablando del 20% de la población, es decir, la quinta parte de este país hasta ahorita, pues se reconoce como indígena. Y si nosotros hacemos un análisis de cuántos diputados o diputadas, por ejemplo, federales, son indígenas, pues no vamos a alcanzar, yo creo que ni al 1%. Entonces, sí es muy importante que si seguimos esta lógica de la representación del pueblo o de los pueblos al interior de nuestro país, pues necesariamente se tiene que garantizar la presencia indígena en estas tomas, en estas instancias de toma de decisión. Finalmente, bueno, el tema en la Constitución que se plantea, bueno, no es finalmente, porque apenas vamos en el 9, es que se eleve a nivel constitucional el derecho de los pueblos a ser consultados de manera libre, previa e informada en cuestiones que les pueden impactar en su vida de forma directa. Y que se vuelve este derecho, pues al mismo tiempo un deber del Estado en todos los niveles y en todas las, en todos los niveles y en todos los poderes. ¿Qué otra cuestión? Bueno, particularmente, y vean, aquí está un poco lo que yo les platicaba anteriormente, que como ahora ya
en la Constitución, no solamente porque por jurisprudencia esto se ha ido avanzando, sino que ya sea el texto constitucional el que reconozca plenamente el derecho a ser consultados cada vez que se adopten medidas legislativas en todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la propuesta. El tema 10, que patrimonio cultural, es pues prácticamente robustecer este tema para adoptar medidas para reconocer y proteger sobre todo el patrimonio cultural. Ustedes saben y ven todos los días en los medios que pues permanentemente hay un robo, ¿no? Del patrimonio cultural en muchos sentidos, no se diga en la moda, donde pues se copian los diseños, ¿no? Y se los fusilan, como se dice, y pues eso es parte del patrimonio cultural de los pueblos y es un tema que se tiene que reforzar. El tema de educación comunitaria, pues nada más para seguir insistiendo en que la educación debe ser intercultural, es decir, no solamente una educación para los indígenas en sus lenguas, sino que todo el sistema de educación nacional tiene que prever en sus currículas conocimientos, la existencia de los pueblos indígenas, de sus instituciones, para que justamente pues, se vaya dando esta interculturalidad, pues con una dinámica de reconocimiento y de respeto a lo que significan las culturas diversas indígenas. Bueno, ¿qué más? Bueno, esencialmente es esto. El tema 12 tiene que ver con salud y medicina tradicional. Aquí se plantea el reconocimiento de la partería en particular y todo lo relacionado con la alimentación y la nutrición con una pertinencia cultural, ¿verdad? Particularmente pues dirigida a la población indígena. El tema 13, comunicación indígena, y pues aquí para garantizar y extender la red de comunicaciones que permita no solamente que reciban información los pueblos, las comunidades indígenas, sino para que haya una incluso articulación entre ellos que hasta ahorita pues no ha existido. Establecer y garantizar las condiciones para que puedan adquirir, operar, promover, desarrollar y administración sus propios medios de comunicación, telecomunicación y nuevas tecnologías. Es decir, para que no estén nunca más aislados, sí se incorporen a la vida nacional e internacional con las nuevas tecnologías, pero respetando también las cosmovisiones culturales. Número 14, el desarrollo integral. Aquí rescatar 2 puntos. El tema de establecer un régimen fiscal especial para fortalecer las economías comunitarias y regionales. Y por otro lado, pues que también pueda haber criterios compensatorios y bajo una distribución equitativa y proporcional las asignaciones presupuestales. Sí estamos hablando de presupuesto para las comunidades y que ellos puedan realizar sus propios planteamientos de desarrollo a todos los niveles, comunitario, municipal, regional, estatal, etcétera, ¿no? Pero pues si no se prevén recursos, pues muy difícilmente puede hablarse de pues desarrollar planes de desarrollo justamente, ¿no? Bueno, tema 15, ya volvemos a retomar el tema de migración indígena. Y bueno, aquí muy importante que se reconozcan las diversas formas organizativas de las personas migrantes que cada vez más están en las ciudades, están en las zonas urbanas, tanto en el país como en el extranjero, ¿verdad? Porque lo que van formando a lo largo de la historia, pues ya son nuevas comunidades propiamente, en donde van reproduciendo sus instituciones con algunas modificaciones, pero no dejan de ser comunidades en muchas ocasiones. Bueno, y y en el caso de los pueblos fronterizos, pues el derecho de libre acceso a sus territorios y que puedan pasar de un país a otro para que eso pueda permitir la continuidad de su identidad colectiva, ¿no? Que es un tema que nos parece también muy importante. Y finalmente, pues esta nueva relación del Estado, del que ya hablamos, en donde pues con todas estas modificaciones, pues
pretendemos o se pretende que se vayan poco a poco modificando las relaciones que hasta hoy existen para dar paso a esta nueva relación. Bueno, pues ya con esto termino. Les agradezco mucho su atención y bueno, pues pasamos a un tema de más interlocución. Así que pues a sus órdenes. No sé si ahí ya me ven. Creo que hay que pasarle aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrada. La verdad es que ha sido súper interesante. Yo, antes que nada, quiero felicitarles por este esfuerzo que han estado haciendo. Creo que pues era muy necesario poner en valor este tipo de temas, ¿no? Este tipo de cuestiones y cambiar sobre todo una postura ética, ¿no? Que nosotros lo hemos comentado mucho en la Comisión de Asuntos Indígenas de la Barra, que es cambiar de esta postura ética que usted misma comentaba, ¿no? De ver a los pueblos indígenas como alguien a quien que hay que ayudar, que hay que darle la mano, que hay que recogerlos, ¿no? Cuando yo creo que se tiene que basar en una postura de respeto de sus propias decisiones, y en este sentido, también decidir cuando los pueblos indígenas buscan una manera especial de desarrollo, pero a lo mejor también cuando se quieren sumar al tipo de desarrollo, digamos, más occidental. Yo creo que aquí esto es algo que también tendrá que partir desde los defensores de los pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas, el entender y el asumir que habrá pueblos indígenas que se quieran acercar más a la forma de desarrollo, digamos, más occidental, sin con ello perder ni sus usos, ni sus costumbres, ni sus tradiciones. Y porque si no, caeríamos nuevamente, ¿no? Entonces, en ahora decir, bueno, es que si eres pueblo indígena, tienes que tener esta visión de desarrollo, porque pues así es como tienes que ser, ¿no? Y creo que pasaríamos de un extremo al otro. Yo creo que lo que tenemos que hacer es partir de un punto de vista de respeto de diferentes formas de entender y que algunas serán más acercadas a lo tradicional y algunas serán más acercadas al desarrollo actual, pero sin tampoco imponer, ¿no? Porque creo que en la presentación nos habla mucho del cuidado, del cuidado al medio ambiente, del cuidado a los usos de los recursos naturales, pero creo que también se tiene que permitir la explotación de esos recursos naturales cuando así convenga a los pueblos, porque si no, estaríamos obligándolos a decir, te tienes que quedar así y así tienes que ser y entonces tú tienes que cuidar y proteger, pero no utilizar o explotar, ¿no? Y creo que ahí tenemos que seguir madurando, ¿no? Estas ideas de respeto a la postura ética. Desde el punto de vista jurídico, yo tengo que decirle que es muy difícil, de verdad, y a mí eso es algo que me apena mucho, que mis colegas abogados no necesariamente entienden la diferencia entre los derechos colectivos y los derechos individuales. Y eso es algo fundamental para poder entender los derechos de los pueblos originarios y del pueblo afromexicano. Son derechos colectivos, no son derechos en sí, digamos, individuales, ¿no? Como tal, sino que son derechos que se derivan de la pertenencia a una colectividad. Y en ese tema hemos hablado mucho también en esta comisión respecto a la autoadscripción, pero también a la heteroadscripción, ¿no? O a la autoadscripción calificada, como se llama en otras ocasiones, ¿no? Que es el reconocimiento de tus pares. Y que creemos que eso es muy importante también y que podría ayudar a evitar en muchos casos un problema grave que es la representación equivocada, ¿no? Que alguien se ostenta como representante de una comunidad y que, sin embargo, no necesariamente tiene una representación legítima por parte de sus pares, ¿no? Creemos que eso es fundamental, me imagino que está contemplado dentro de esta reforma. Quería comentarlo nada más porque partiendo de eso, partiendo de que son derechos colectivos, requieren una autoadscripción calificada o heteroadscripción para que verdaderamente evitemos también temas electorales, temas de representatividad frente a procesos de consulta previa, ¿no? Que luego en muchas ocasiones resulta que a quien se está consultando no tiene la legitimidad, se toman las decisiones, ¿no? Nosotros lo hemos visto en muchas ocasiones, muy triste, que las decisiones, por ejemplo, frente a proyectos de inversión en procesos de consulta previa, las decisiones la toma un comité y el resto del pueblo no sabe nada, un comité que se autoerige como tal, que pasa el proceso de consulta y después los demás integrantes de la comunidad nunca se les comentó nada, nunca se les dijo nada, no se enteraron de nada y resulta que pues, se va a construir el proyecto. Entonces,
creo que es bien importante ese tema de la representatividad. Yo por lo pronto sí espero poder, gracias, ya vi que nos mandaron el link del libro del INPI, yo voy a tratar de ver, yo sigo siendo un poco a la antigua, ¿no? Sigo leyendo, entonces voy a ver si hay la posibilidad de comprar un ejemplar directamente en el INPI o a quien lo haya editado, porque pues finalmente yo sigo subrayando y poniendo post-its y todo lo demás. Entonces, pues muchísimas gracias, magistrada. Tenemos algunas preguntas de los asistentes. Voy a empezar con la primera que tenemos aquí. Doctora Larisa, ¿considera que en materia indígena se debería enfatizar en el tema de consulta previa? Por otra parte, ¿considera que la reforma más reciente del 2 constitucional que reconoció el derecho de pueblos afromexicanos en el apartado C ha sido eficaz? ¿Usted por qué considera que en el tema de la construcción del Tren Maya el gobierno federal omitió realizar consulta previa a los pueblos indígenas? Esto nos lo pregunta Sergio Gutiérrez. Por favor, magistrado. Bueno, pues muchas gracias por la retroalimentación. Bueno, primero quisiera comentar que todos estos planteamientos que se están haciendo necesariamente nos van a llevar a mucho análisis y sobre todo a mucho diálogo, muchísimo. Me parece que en estos últimos 20 años, a partir de la segunda reforma, que digamos fue un poco más completa que la primera, ha habido muchos cambios en nuestro país, no solamente en el tema indígena, en muchas temáticas. Y yo soy partidaria de seguir desarrollando y evolucionando nuestra propia disciplina, que es el derecho. Ustedes hace 30 años tal vez identificarían que nunca se hablaba de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Por poner solo un ejemplo. Hace 30 años, pues cuando alguien hablaba del derecho a la integridad personal y a la no tortura, pues había gente que decía, pero ¿cómo? O sea, entonces, ¿cómo vamos a investigar? ¿No? Yo espero que a estas alturas ya hayamos comprendido que es una violación gravísima el tema de la tortura. Entonces, creo que nos falta mucho todavía, como dijeran algunos colegas, desaprender y aprender otras cosas desde nuestra propia disciplina. Porque el tema de los derechos colectivos es un derecho que plantean los derechos humanos. Y sería muy inapropiado, digamos, que siendo abogados, en la rama en la que te desempeñes, desconozcamos el tema de los derechos humanos. Hace 20 años, cuando hablábamos con los entonces ministros y ministras de la Corte, nos hacían algunas preguntas y veíamos que el sector político más decisivo de nuestro país nos planteaba, pues esto de cómo vamos a considerar a un sujeto colectivo llamado pueblo indígena. Me acuerdo, y es hasta anecdótico, a ver si algún día me alcanza a la vida para hacer un libro, pero nos decían, pero a ver, ¿dónde están los pueblos indígenas? Nos decían, a ver, ¿dónde? Preséntanos, ¿no? Entonces les decíamos, a ver, hablamos como abogados. A ver, ustedes preséntanme al Estado mexicano. Y cuando me lo presenten, yo les presento a los pueblos. O sea, ¿de qué estamos hablando? De una ficción jurídica para darle cabida a una persona moral llamada Estado mexicano o pueblos indígenas, que siendo una persona colectiva, no es física, como una empresa, pues en este caso estamos hablando de derechos colectivos. Y en realidad, hasta el pueblo mexicano, hasta el Estado mexicano, pues por supuesto que tiene derechos colectivos, pero es que eso no nos los enseñan en las universidades o en las facultades. Entonces, por eso insistimos muchos que incluso las facultades, las escuelas de derecho,
tienen que innovar en nuevas asignaturas. Como me imagino que muchas que existen hoy en día, que se digan facultades serias, escuelas serias de derecho, pues ya contemplen asignaturas necesariamente de derechos humanos, sobre derecho ecológico, sobre, no sé, hasta muy particulares como derechos de las mujeres, por ejemplo. Pero seguimos viendo que hay otras en donde pues no se plantean ni siquiera estas temáticas que ya van avanzando, mucho menos la de los pueblos indígenas. Yo quisiera ahí anunciar, porque sí me parece que es relevante, que aquí en la Ciudad de México, en la nueva universidad que creó la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, el próximo mes, no, en septiembre arranca la maestría en derecho indígena, como una posibilidad de complementar la formación de licenciatura en un tema que me parece, como digo, y no porque yo aborde este tema, pero me parece de verdad muy relevante. Porque a veces se piensa que saber de derecho indígena, pues es nada más saber de cuántos indígenas hay y cuántas necesidades tienen. Pero si ustedes se dan una idea sobre justo lo que presentamos el día de hoy, van a ver que el tema de pueblos y de derechos indígenas es un tema transversal, toca absolutamente todo. Entonces, para saber aquí, no solamente tienes que saber de derecho, sino de historia, de antropología, de sociología, de indicadores, de matemáticas y bueno, de un sinfín de temas. Entonces yo creo que poco a poco vamos a ir avanzando. Yo soy muy positiva. Hace 20 años, cuando la propuesta no pasó a más, muchos decepcionados, nos tiramos casi al suelo a llorar. Dijimos, ¿cómo le vamos a hacer para que cambie este país? Pero yo creo que no solamente este tema, sino muchos más van haciendo que justamente vayamos avanzando todos en las diferentes temáticas. Y creo que ahí el tema de derechos humanos, su reconocimiento también a nivel constitucional, ha ayudado muchísimo para avanzar en esto y seguro vamos a seguir avanzando. Cierto, el tema de la autoascripción calificada es un tema que se tendrá que analizar muy bien, porque hasta hoy el artículo 2 de la Constitución sí establece que la autoascripción será un elemento fundamental para la aplicación de la normatividad indígena. Pero ya vimos en los últimos procesos electorales que ahora ya todo el mundo se asume indígena y la verdad es que no solamente es que te asumas, la adscripción calificada implica eso, que tienes que demostrar que no solamente te asumes indígena, sino que tu colectividad justamente tiene que avalarte si sí o si no, ¿verdad? Pero bueno, eso nos daría hasta para todo un tema muy particular. Sobre el tema de la consulta, en la Constitución recordemos que se establecen las bases y ese es el planteamiento en este momento. Pero recordemos también que en meses anteriores se ha venido construyendo ya, elaborando una propuesta de ley general para la debida consulta indígena. Y muy interesante porque esta iniciativa se da a partir de que unos colegas abogados en Oaxaca pues presentan un amparo por omisión contra la legislatura local diciendo, no es la legislatura local, me parece que es la federal, no la legislatura federal, que a 20 años de la reforma en materia indígena, pues no se cuenta con una ley que te establezca los parámetros de manera más cierta, en el caso mexicano, sobre la debida consulta indígena. Y bueno, hasta donde yo sé, está aprobada ya esa iniciativa por la Cámara de Diputados Federal, pasó al Senado y seguramente pues se va a retomar prontamente por los y las senadoras y para su análisis correspondiente. A mí me parece, yo siempre fui de la opinión que, bueno, pues se tenía que cumplir con un mandato judicial porque pues ganan el amparo y le imponen al Congreso un periodo para poder emitir esta ley.
pero desde mi punto de vista muy personal, yo pensaba que debía de salir primero justamente esta reforma, que es la que establece las bases en este caso de la consulta, para después desarrollar en una ley secundaria todo al respecto. Pero bueno, pues está así el proceso. Entonces, pues bueno, vamos avanzando, como digo, desde diferentes ámbitos. ¿Qué más? Bueno, sobre el reconocimiento afro, pues ya hay una reforma previa constitucional que reconoce a los pueblos. Me parece que el impacto todavía no se puede medir porque es muy reciente, pero me parece que ya que haya habido ese primer paso, me parece fundamental, porque precisamente está en este momento posibilitando la visibilidad también del pueblo y de las comunidades afromexicanas en nuestro país, que en este momento, si ustedes se dan cuenta, pues vamos muy de la mano todavía, pero que llegará en algún momento en que el propio movimiento afro-mexicano se va a separar del movimiento indígena, pues porque ya trae su propia lógica, su propio camino, su propio andar, ¿no? Aunque hay muchos derechos que coinciden, pues la naturaleza también de cada sector, pues tiene sus particularidades, ¿no? Y sobre el Tren Maya, pues yo, ¿qué les comento? No estoy muy involucrada en el proceso. Lo que sí puedo decirles por contacto directo que tengo con comunidades en la zona, es que puede haber un tema dividido al respecto, pero las comunidades sí están deseando que haya un tren que les permita diversas cuestiones, desde la comunicación hasta el traslado de sus mercancías. Y miren que este tema nos va a dar para el análisis en otras regiones sobre la cuestión de los medios de transporte, porque ustedes saben, y si no les comento, que pues hasta hace que algunas décadas los trenes eran un tema muy importante en las regiones de desarrollo indígenas. Les hablo incluso hasta de mi propia región, en la Mixteca Poblana, donde había trenes que fueron quitados hace más o menos 50 años y se desplomó la economía y todo el desarrollo que se venía desarrollando justo por eso. Entonces, cuando tú planteas un tema así, puede ser que tenga un impacto mucho más allá el Tren Maya. Pero lo que yo les digo es que desde la visión de las comunidades indígenas, sí hay una necesidad, llámese así el proyecto o de otra manera, pero sí hay una gran necesidad de medios de comunicación, de traslados y demás. Entonces, bueno, yo no conozco el caso así a detalle, no me atrevería a decir algo que no me consta, pero eso es lo que yo he vivido desde las comunidades que he acompañado sobre sobre todos estos temas de los trenes. Bueno, pues esto. Gracias, Gaby. Si me permite, voy a leer los demás comentarios. Nos dice Homero Martínez que los intérpretes sean reconocidos y puedan apoyar en las instituciones públicas y de gobierno como una necesidad que hasta el momento no son tomados en cuenta. Verónica Guerrero García la felicita. María Alejandra, también se aprecia la labor en favor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que ha realizado por muchas décadas. Felicidades. Nos pide Israel de la Rosa y algunos otros de los participantes si pudiera compartir su presentación, Larisa, si se pudiera, si hubiera esa posibilidad. Eustolio Flores la felicita por su exposición. Espero así sea y espero se proponga la cobertura total de los defensores indígenas en los estados que haya grupos indígenas asentados en ejidos de derecho. Una persona que no registra su nombre ingresó como Galaxy S10, dice, ¿cómo puede mi comunidad integrarse a las actividades de la agenda de los pueblos originarios? Ara Muñoz nos dice, doctora, muchas gracias, excelente exposición. Me gustaría conocer su opinión sobre el reconocimiento de ser indígena y pueblos originarios, que parece ambiguo y existen abusos de esa definición. También me gustaría conocer su opinión sobre el concepto de beneficios compartidos que tanto impulsa la ONU. Nuevamente, muchas gracias. Santos Rentería, si bien esta reforma constitucional implica una aprobación
por una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Luego, entonces, ¿cuál es su opinión respecto a esto? Pues finalmente la propuesta será sometida, aprobada o quizás modificada desde una perspectiva política y de negociación de grupos parlamentarios. Y finalmente, Ausencio Valencia, buenos días, magistrada. Considerando la amplia difusión que está haciendo el INPI de la reforma constitucional y de la aceptación que se está teniendo de los pueblos indígenas, ¿es viable promover una reforma armonizada con la Constitución local en la mayoría de artículos que se están proponiendo reformar en la Constitución federal? Esos son lo que tenemos en el chat. Muy bien, muchas gracias. Pues rápido. Respecto a lo que plantean de intérpretes y defensores, la propuesta plantea que efectivamente pueda haber esta incorporación, no solamente de intérpretes y defensores indígenas con conocimiento de lengua y de la cultura en materia de impartición de justicia, sino que da un paso más. Se está también estableciendo la obligación de que haya personas indígenas en los órganos de impartición de justicia. Es decir, que haya jueces, juezas, en todos los ámbitos en el Poder Judicial, para poder ir incorporando también de alguna manera esta cosmovisión indígena en las resoluciones de los órganos de justicia. A mí me parece que es muy importante que pueda existir esta posibilidad. Seguramente hay colegas indígenas en diferentes órganos de impartición de justicia. Yo la verdad que pues estoy muy honrada porque la jefa de gobierno me hubiese nombrado magistrada en diciembre pasado y haya sido yo ratificada por el Congreso Local de la Ciudad de México. Y bueno, con esta pertinencia indígena llego al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pero pues sería muy bueno que hubiera más colegas en los diferentes órganos, ¿verdad? Desde aquí no sé si me esté viendo, pero le mando un saludo también a mi querida colega magistrada Magdalena, Rosalba, perdón, es su hermana, Rosalba Hernández, allá en Veracruz, ya es magistrada del Tribunal de Justicia del Estado, y seguramente que habrá más que incluso entre nosotros no nos conocemos, pero somos tan poquitos que justamente por eso no logramos identificarnos, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que propone también la reforma. Pues agradezco mucho las felicitaciones y respecto a la pregunta de cómo integrarse, pues desde ahora hacer la invitación a sumarse. Hubo foros regionales, como comenté, para explicar y socializar el documento que finalmente se trabajó por la Comisión de Expertos y Expertas, pero está la invitación abierta de que si alguien en alguna comunidad quiere que el instituto llegue a explicar en asamblea la propia propuesta, se tiene todo agosto para poder calendarizar. Ahí lo que tienen que hacer es contactarse con el centro coordinador más cercano o con la oficina del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas del estado del que sean, del que formen parte, y pedir que lleguen en las fechas que ustedes propongan, entre semana o fin de semana, a socializar. El único requisito es que puedan ser en asambleas, porque lo que se pretende es que realmente se garantice que la población general indígena se pueda también enterar de manera directa y se levante el acta de asamblea respectiva, porque se tiene que documentar que lo que se está haciendo realmente tiene una base, tiene, como hemos planteado, objetivos, tiene ciertos alcances y por supuesto que la intención es que se pueda llegar al mayor número de comunidades posibles. ¿Qué es lo que estamos planteando en zonas urbanas? Que a veces puede ser que haya o no haya comunidades o pueblos originarios del lugar. Tratándose de la población migrante o flotante, por ejemplo, yo hice una propuesta al instituto para que en la Ciudad de México se llevaran a cabo asambleas, por ejemplo, con ciertos sectores. Estoy planteando el caso de los estudiantes,
indígenas, que hay muchísimos en la Ciudad de México, y que se puedan hacer asambleas por universidades o por planteles y se levanten las actas de esas asambleas, o de ciertos sectores, por ejemplo, de mujeres trabajadoras del hogar, que pudiéramos convocarlas en un día que tengan posibilidad de reunirse y explicar también la propuesta y levantar las actas correspondientes. Creo que ahí todos y todas pueden y podemos coadyuvar para que esto pueda conocerse por, como digo, la mayor cantidad posible de personas indígenas, para que incluso puedan hacer sus observaciones. Les quiero decir que el documento no está acabado. El documento ahorita en estos momentos se está sistematizando todo lo que se volvió a hacer durante junio, julio y julio, sobre todo julio, y van a volver a citar a la comisión de expertos para decirles, mira, hay estos otros planteamientos. Por ejemplo, en la Ciudad de México se planteó la necesidad de reformar otro artículo, que es el 122, para que ahí se establezca particularmente el tema de pueblos originarios de la Ciudad de México, por poner un ejemplo, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que plantean, por ejemplo, ahora recuerdo a mi amigo hermano Celso en Zongolica, en Veracruz, que decía que ya habían planteado el tema de que se retomara el tema de la interseccionalidad en la atención de la población indígena, porque hasta hoy las políticas públicas son o para personas indígenas o para personas con discapacidad o para mujeres o para niños, ¿verdad? Pero ¿cómo le haces con una mujer indígena, pobre, con discapacidad, no sé, que pertenece a la comunidad LGBTI, etcétera, ¿verdad? Toda la interseccionalidad es un tema que también tendría que retomarse. Entonces, en este proceso es muy importante que, por supuesto, se sumen, que coadyuven en la socialización de los temas, y si se pudieran organizar para hacer más asambleas, pues yo no creo que el instituto, digo, no soy del instituto, pero por el trabajo que hemos realizado en estos años, pues creo que justamente ellos estarían haciendo todo lo posible por llegar a las comunidades para que se puedan levantar las actas correspondientes. Bueno, ¿qué más? Sobre el tema del término indígena y el término originario. A ver, en estricto sentido, indígena significa originario. Entonces, puede utilizarse de manera indistinta cuando nos queremos referir a este sector, ¿verdad? Pero hay un tema importante que también vale la pena recordar. El término indígena fue un término que se acuñó en el ámbito internacional hace 30 años por los hermanos indígenas, algunos todavía viven, pero algunos ya no viven, para darle una connotación histórica al término. Indígena, en tanto, son estas poblaciones que existían antes de la conquista en cualquier parte del mundo. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿podemos llamar originarios? Sí, pero eso incluso nos puede llevar a ciertas confusiones. Y las ha habido y las vemos a veces justamente en el ejercicio jurídico. Cuando una persona que nace dentro de una comunidad, pero no es de ascendencia ahí, sino porque, no sé, llegó su papá, que era el médico de la comunidad, y ya él nació allí, puede argumentar que él es originario de ahí. Y sí lo es. En estricto sentido sí lo es, pero no es indígena. ¿Me explico? Sí es originario en tanto nació ahí, pero el término indígena, aparte de decirte que eres originario de ahí, te da la connotación histórica de decir nosotros venimos de esta ascendencia cultural, histórica, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia. A ver, ¿qué más? Ya dije lo de la, bueno, lo de la mayoría calificada. Bueno, nosotros tenemos mucha esperanza de que la reforma va a ser aprobada y va a ser aprobada por unanimidad. Las últimas reformas constitucionales, tanto federales como locales, incluyendo la de la Ciudad de México, que es un gran capítulo desde mi punto de vista de vanguardia también en la ciudad, y sobre todo para esta zona cosmopolita que no solo tiene pueblos originarios, tiene barrios, tiene una gran población de comunidad indígena ya residente, otra flotante, etcétera. Es un gran capítulo. Y yo digo que no solamente porque es una deuda histórica, sino porque, y por las fechas conmemorativas que ya comentamos,
sino porque se ha venido construyendo y afortunadamente se ha venido comprendiendo que ninguna de estas propuestas pone en riesgo ni la unidad nacional, ni las instituciones ya establecidas, sino es incorporar nada más un sector históricamente no solo excluido, negado, vejado, ¿no? Y que sí necesita ser reconocido. Y lo que se está planteando, pues es lo mínimo para que pueda entrar a la vida nacional de manera plena, como decimos, con el pie derecho, ¿verdad? Entonces, esa es la experiencia que nosotros tenemos. En todos los procesos legislativos últimos que hemos tenido, han sido las aprobaciones por unanimidad, incluyendo la de la Ciudad de México, que incluso creo que fue la única que fue por unanimidad, porque sí, de verdad sería muy lamentable que alguien pudiera decir que lo que se está planteando pretende otro objetivo que no sea el reconocimiento de un sector tan negado y tan vejado por siglos, y que necesita y que merece ser reconocido de manera honorable. Entonces, sí es un proceso largo, no es un proceso que ya esté pactado, pero sí pensamos que se puede lograr. Hay aliados indígenas y no indígenas en este proceso desde hace mucho tiempo. Y no solamente es que el Congreso de la Unión tiene que aprobar por mayoría calificada, sino las legislaturas de los estados, porque estamos hablando de una reforma constitucional federal. Así que todo mundo que me escuche, hagan las invitaciones respectivas con sus legisladores locales, porque ellos tendrán que pronunciarse también. Y bueno, nosotros estaremos muy al pendiente de lo que vaya ocurriendo, pero por eso es que ayer me comentaban de estas asambleas y estos foros que se han realizado y me decían que ya van millones de firmas que se están levantando en las asambleas y en las comunidades, y yo creo que todavía sería más difícil que les digan a estas personas que están firmando y que están respaldando la iniciativa, pues que no tienen razón. Sería muy, muy lamentable. Entonces, bueno, pues a todos a sumarse. La idea es que hay una campaña que hemos lanzado también, todos los que hemos participado, para que todo el mundo se sume, no de manera individual. Eso es algo también muy importante decir, no de manera individual, sino de manera colectiva, porque tenemos que demostrar que efectivamente se tratan de sujetos colectivos y de derechos colectivos. Entonces, promuevan asambleas y levanten sus actas correspondientes. No sé si algún otro tema me faltó, pero la armonización sí, necesariamente. Esto es un tema de ley. Una vez que se reforma la Constitución Federal, necesariamente tiene que venir una armonización legislativa con todas las constituciones locales y leyes secundarias de todo el país. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, magistrada. La verdad es que ha sido un placer contar con usted el día de hoy. Y bueno, las puertas del colegio de la Barra Mexicana están abiertas. Me encantará que más adelante nos pudiera volver a acompañar. La verdad es que fue una muy nutrida y excelente exposición. Gaby, no sé si quieras comentar algo más. No, nada, igual magistrada, muchísimas gracias por su tiempo, sabemos que está muy ocupada, pero también por compartir sus conocimientos, como dice la licenciada Mari Nieves, bueno, es un tema que nos interesa mucho desde la Barra y bueno, estaremos pendientes de los procesos de reforma y por supuesto de la reforma misma. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes y yo encantada de volver a estar nuevamente. Muchas gracias, licenciada María Nieves, Gaby y a todos y todas las integrantes de la Barra Mexicana y que no son de la Barra, pero también nos escucharon y nos vieron, pues a sumarse. Creo que es una reforma trascendental como cualquier otra reforma a nuestra Constitución. Así que un gran abrazo a la distancia. Gracias. Y muy contenta de haber estado con ustedes. Tlazocamatiniac. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Bye.